Hola, hola a todos. Hoy les vengo a hablar sobre un tema muy apasionante dentro del diseño y desarrollo de productos, la arquitectura de producto. La arquitectura de producto es la asignación de los elementos funcionales de un producto a los elementos de construcción físico de este. El propósito principal de la arquitectura de producto es definir los elementos físicos de construcción del producto en términos de lo que hacen y de lo que son sus interfaces para el resto de dispositivos, es decir, cómo se relacionan de manera directa o indirecta. Los elementos funcionales de un producto son las operaciones y transformaciones individuales que contribuyen a su rendimiento general. Los elementos físicos son las partes, componentes y subconjuntos que en última instancia ponen en práctica las funciones del producto. Los elementos físicos de un producto están organizados de una manera específica en varios elementos físicos de construcción más grandes, que se llaman trozos. Podemos entonces concluir que la arquitectura de un producto es el esquema por el cual los elementos funcionales del producto se acomodan en trozos físicos y nos determina el medio por el cual estos interactúan. La arquitectura del producto se establece durante la etapa del desarrollo del concepto y las fases de desarrollo de diseño a nivel del sistema. Esto quiere decir que entre otros procesos y actividades del diseño y desarrollo de productos se solapa con fases como la identificación de la necesidad de los clientes, la generación del concepto, la selección del concepto, la prueba del concepto y las especificaciones del producto. Una característica clave para la arquitectura de un producto es el grado en que es modular o integral. Una arquitectura modular tiene las siguientes dos propiedades. Los trozos activan uno o pocos elementos funcionales en su totalidad. Las interacciones entre los trozos están bien definidas y son generalmente fundamentales para las funciones primarias del producto. Este tipo de arquitectura facilita los cambios y modificaciones del producto, es decir, una fácil adaptación. En contraposición a la arquitectura modular tenemos la arquitectura integral, la cual muestra una o más de las siguientes propiedades. Los elementos funcionales del producto se activan usando más de un trozo. Un solo trozo acciona numerosos elementos funcionales. Las interacciones entre trozos están mal definidas y pueden ser incidentales respecto a las funciones primarias del producto. Es frecuente que un producto que incluya arquitectura integral esté diseñado con hacia el más alto rendimiento posible en mente. Los límites entre trozos en esta arquitectura pueden ser difíciles de identificar o quizá no existan. No obstante, las modificaciones a cualquier componente o característica particulares pueden requerir de extensos rediseños del producto. Dentro de las arquitecturas modulares tenemos tres subclasificaciones. Arquitectura modular de ranura. Cada una de las interfaces entre los trozos en una arquitectura modular de ranura es de un tipo diferente con respecto a las otras, de modo que diversos trozos del producto no se pueden intercambiar. Ejemplo de esto podemos citar la radio en un vehículo o por ejemplo la imagen que tenemos ahí de un arma, la cual podemos adaptar elementos adicionales como son una mira, un láser, un lanzagranadas, diferentes tipos de alimentadores, culatas, silenciadores, etc. Donde no puedo yo conectar un alimentador donde conectaría, por ejemplo, una mira, ¿sí? La arquitectura modular de bus es una arquitectura donde existe un bus común al que los otros trozos se conectan por medio del mismo tipo de interfaz. Un ejemplo puede ser un servidor informático en el cual los discos duros, donde se encuentran alejados los servicios, programas, sistema operativo y los datos, se conectan directamente a un bus estándar, permitiendo implementar tecnologías de intercambio rápido en caso de fallas para mantener disponibilidad y continuidad de negocio. Pero no todos los ejemplos que podemos dar en esta categoría necesariamente se relacionan con productos electrónicos, donde el término está muy arraigado. También hay ejemplos de la vida cotidiana. Es el caso, por ejemplo, del sistema de iluminación en una casa,
donde tenemos un bus común que vendría a ser el cableado, con sus terminales que serían las boquillas, y en esas boquillas yo puedo conectar focos de diferentes tipos, ¿no? Focos incandescentes, ahorradores, inteligentes, focos LED, mediante las típicas bombillas de rosca. Arquitectura modular seccional. Este tipo de arquitectura también tiene las mismas tipos de interfaces, pero no hay un solo elemento al cual se conectan los trozos. El conjunto se construye al conectar los trozos uno con otro por medio de interfaces idénticas. Ejemplo de esto pueden ser las celdas de las antenas de las bases celulares, o más fácil también, otro ejemplo puede ser los paneles solares, que se pueden ajustar dependiendo de la demanda requerida, ya sea de energía eléctrica o térmica, para proveer. La arquitectura de un producto surge durante el desarrollo del concepto. Esto ocurre de manera informal, en bosquejos, diagramas funcionales y primeros prototipos de la fase de desarrollo del concepto. De manera ordinaria, la madurez de la tecnología básica del producto determina si la arquitectura del producto se define por completo durante el desarrollo del concepto o avanza hasta el diseño a nivel de sistema. Dentro de las decisiones de arquitectura de un producto tienen muchas implicaciones de largo alcance. Una puede ser a cambios que se pueden dar en el producto a futuro, ¿no? Dentro de esos cambios destacan algunos de los elementos que pueden ser motivo de ese cambio. Por ejemplo, actualización. A medida que evoluciona la capacidad tecnológica o las necesidades del usuario, algunos productos pueden dar acomodo a esta evolución por medio de actualizaciones. Típicamente nosotros escuchamos de actualizaciones en cuanto a software, que pueden estar debidos a nuevas funcionalidades, retiro de algunas de ellas, o cubrir ciertos huecos o parches de seguridad. Otro factor que determina los cambios podrían ser los accesorios. Muchos productos son vendidos por un fabricante como una unidad básica que el usuario puede agregar según considere necesario, componentes producidos por terceros, por lo general. Ejemplo de estos son los celulares o las tablets, donde podemos encontrar variedad de estuches de diferentes marcas, lentes externos que se los puede adaptar para, yo que sé, toma con filtros o grandes angulares, soportes también para estos dispositivos para ubicarlos en el vehículo y utilizarlos como que si fueran un dispositivo de GPS. Otro elemento en el cambio a considerar es la adaptación. Algunos productos de larga duración pueden usarse en ambientes diferentes, para lo cual requieren de adaptación. Por ejemplo, si es que se producen máquinas, estas máquinas podrían funcionar en diferentes países, en algunos funcionan a 220 y en otros a 110 voltios. El desgaste. Los elementos físicos de un producto pueden deteriorarse con el uso, haciendo necesario el cambio de las partes o componentes desgastados para prolongar la vida útil del producto. Ejemplos de esto puede ser el cambio de aceite en un vehículo, el cambio de las propias llantas. Un elemento adicional que podemos considerar en el aspecto del cambio es el consumo. Algunos productos consumen materiales que luego pueden reabastecerse fácilmente. Por ejemplo, es frecuente que copiadoras e impresoras consuman cartuchos de impresión. Otro ejemplo podrían ser las pistolas de pegamento, las barritas hay que reemplazarlas. Flexibilidad de uso. Algunos productos pueden ser configurados por el usuario para dar una capacidad diferente. Por ejemplo, las cañas de pescar pueden adaptarse con diversas configuraciones de caña y de carrete. En cada uno de estos casos, una arquitectura modular permite a la empresa minimizar los cambios físicos necesarios para lograr un cambio funcional. Cuando hablamos de estandarización de componentes, la idea principal es que el uso del mismo componente o trozos en múltiples productos que tenga esa empresa. Un ejemplo podría ser el chasis de los vehículos de serie, ¿no? O sea, yo puedo reutilizar el mismo chasis en diferentes modelos de vehículos que yo produzco. Variedad de productos. La variedad se refiere al rango de modelos de producto que la empresa puede producir dentro de un periodo particular en respuesta a la demanda del mercado.
Rendimiento del producto. Definimos el rendimiento del producto por lo bien que realizan sus funciones proyectadas, es decir, cómo satisfacemos aquellas necesidades para las cuales fue creado nuestro producto. Las características típicas del rendimiento de un producto son velocidad, eficiencia, vida útil, precisión y ruido. La práctica de llevar a cabo funciones múltiples usando un solo elemento físico se denomina función compartida. Cuando hablamos de capacidad de manufactura, es una estrategia importante de diseño para manufactura el comprender que se deben utilizar la mínima cantidad de piezas para la elaboración de un producto a través de la integración de componentes, debido a que nos lleva a un ahorro de costos. Y cuando hablamos de gestión para el desarrollo del producto, es cómo organizar los grupos de trabajo, ya sean personas, departamentos o proveedores, para alcanzar los objetivos en el tiempo estimado y con el presupuesto establecido. Establecimiento de la arquitectura. Se recomienda seguir un método de 4 pasos para establecer la arquitectura del producto. El primer paso sería crear un esquema del producto. Un esquema es solo un diagrama que representa la idea que se tiene parte del equipo de los elementos constitutivos del producto. Es más, en varias ocasiones solo se presenta en este diagrama los principales elementos, sean estos físicos o funcionales, que solventan aquellas especificaciones del producto derivadas de las necesidades del cliente. Algunos elementos pueden ser descritos, como le digo, de manera funcional. Esto debido a que todavía tal vez no se tiene detalles claros o finales de la constitución o desagregación de una determinada función en elementos físicos o trozos, porque todavía no se selecciona la tecnología en particular. El esquema no necesariamente es único y podría tener variantes, pero siempre debe ser de fácil interpretación para todos los miembros del equipo de desarrollo. El paso 2 sería agrupar los elementos del esquema. El desafío del paso 2 es asignar cada uno de los elementos del esquema a un trozo. El procedimiento para manejar la complejidad de las alternativas es empezar con la suposición de que cada elemento se le asignará su propio trozo y luego sucesivamente agrupar los elementos donde sea más ventajoso. El paso 3 consiste en crear una disposición geométrica aproximada. Es posible crear una disposición geométrica en 2 o 3 dimensiones utilizando para ello dibujos, bosquejos, modelos en computadora o también modelos físicos que pueden estar construidos de cartón, espuma. Paso número 4, identificar las interacciones fundamentales e incidentales. Es muy probable que una persona o grupos diferentes se les asigne para diseñar cada trozo. Debido a que los trozos interactúan unos con otros en formas planeadas o fortuitas, estos grupos diferentes tendrán que coordinar sus actividades e intercambiar información. Para manejar mejor este proceso de coordinación, el equipo debe identificar las interacciones conocidas entre trozos durante la fase de diseño a nivel del sistema. Hay 2 categorías de interacciones entre trozos. Las primeras son las interacciones fundamentales, aquellas que corresponden a las líneas del esquema del primer paso, que conectan los trozos unos con otros. El segundo corresponde a las interacciones incidentales. Son aquellas que resultan debido a la activación física particular de elementos funcionales o debido al arreglo geométrico que tienen estos trozos. Cuestiones adicionales relacionadas con la arquitectura del producto. Diferenciación postergada. La arquitectura del producto puede hacer posible la postergación, la diferenciación postergada del producto, que hace que obtengamos considerables ahorros potenciales en el costo. Existen 2 principios o condiciones necesarias para esta postergación. Uno es que los elementos diferenciadores del producto deben estar concentrados en uno o pocos trozos. Y el segundo es que el producto y el proceso de producción deben estar diseñados para que los trozos diferenciadores puedan agregarse al producto cerca del final de la cadena de suministro. Es decir, tienen una base de producción bastante común hasta llegar a estos hitos de diferenciación. Una propiedad deseable de la arquitectura del producto
es que hace posible que la compañía ofrezca dos o más productos altamente diferenciados, pero que comparten una fracción importante de sus componentes, satisfaciendo de esta manera necesidades de diferentes nichos de mercado. Cuando hablamos de planeación de la plataforma, las opciones de arquitectura están estrechamente ligadas a la planeación de la misma. El equilibrio entre diferenciación y características comunes, cuando aborden diferentes segmentos de mercado con distintas versiones de un producto. Posponer la diferenciación de un producto hasta tarde en la cadena de suministro, como ya lo habíamos visto, se llama diferenciación postergada o postergación. Y puede ofrecer reducciones considerables en los costos de operación de la cadena de suministro, sobre todo por reducciones en necesidades de inventario. Dos sencillos sistemas de información permiten al equipo manejar este punto medio: el plan de diferenciación y el plan de características comunes. Si bien las interacciones fundamentales están explícitamente representadas por el esquema que se muestra en el agrupamiento de trozos, las interacciones incidentales deben estar documentadas de otro modo. Para un pequeño número de estas interacciones, un diagrama de interacción es la forma más cómoda, es decir, similar a un diagrama de bloques, donde que las interacciones incidentales se las diagrama como una línea que unen estos bloques. Pero para sistemas más grandes, este tipo de diagrama ya es confuso y se necesita en su lugar una matriz de interacción, que es más útil en este lugar y puede usarse para exhibir interacciones fundamentales e incidentales a la vez. Las decisiones de planeación de la plataforma deben ser informadas por estimaciones cuantitativas del costo e implicaciones de ingresos. La iteración es benéfica, dado que los equipos toman mejores decisiones cuando hacen varias iteraciones basadas en la información aproximada. La arquitectura del producto dicta la naturaleza de los compromisos entre diferenciación y características comunes. El equipo debe considerar métodos alternativos de arquitectura que pueden dar oportunidades de mejorar la diferenciación y características comunes. Aspectos relacionados con el diseño a nivel del sistema. Definición de sistemas secundarios. El esquema de producto por lo general muestra solo los elementos clave del producto. Hay muchos otros elementos funcionales y físicos que no se muestran en este diagrama, algunos de los cuales solo se concebirán a medida que se detallan o a medida que evoluciona el diseño a nivel del sistema. Estos elementos adicionales conforman los sistemas secundarios del producto. Establecimiento de la arquitectura de trozos. Algunos de los trozos de un producto complejo pueden ser en sí mismos sistemas también complejos. Por lo tanto, cada uno de ellos puede tener su propia arquitectura, es decir, el esquema se puede dividir en trozos más pequeños. Creación de especificaciones detalladas de interfaz. A medida que avanza el diseño a nivel del sistema, las interacciones fundamentales indicadas por las líneas del esquema del producto deben ser especificadas como conjuntos de señales mucho más detalladas, es decir, flujo de material o intercambio de energías. Cuando ocurre este refinamiento, las especificaciones de interfaces entre trozos deben aclararse. Estas interfaces representan los contratos o protocolos entre los trozos y es frecuente que se detallen en documentos formales de especificaciones, es decir, cómo se van a comunicar, cómo van a enlazarse. Espero que este video te haya sido de utilidad y me despido deseándote los mejores éxitos en tus actividades. Y no lo olvides, sé feliz.